וקומה בעזרתי, החזק מגן. Hace 15 días dimos una introducción a las profecías contra las naciones, que es la sección comprendida entre Amós capítulo 1, versículo 3 hasta el capítulo 2, versículo 16. 8 profecías en total, 6 a naciones paganas, vecinas, una contra Judá, finalizando con la profecía dirigida a Israel. Hoy vamos a considerar la primera profecía o el primer pronunciamiento de Amós, que corresponde a Damasco. Es la profecía de Amós contra Damasco. Así que abramos la Biblia en Amós capítulo 1, versículos 3 al 5. Así dice Jehová: por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Prenderé fuego en la casa de Hazael y consumirá los palacios de Ben-Hadad, y quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré a los moradores del valle de Abén y los gobernadores de Bet-Edén, y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. Los 8 oráculos o las 8 profecías que vamos a considerar una a una constan cada una de una estructura de 7 partes. Así: primero, nombre del acusador. Segundo, nombre del acusado. Tercero, proverbio clásico. Cuarto, sentencia anticipada. Quinto, acusación formal. Sexto, declaración de juicio. Y séptimo, sello de confirmación. En nuestro texto, las 7 secciones corresponden así: nombre del acusador, así dice Jehová. ¿Quién está acusando? Jehová, el fiscal. El acusador es Jehová. Nombre del acusado. ¿A quién acusa? A Damasco. El proverbio clásico, que se repite en todos los pronunciamientos contra las naciones, por 3 transgresiones de, en este caso, Damasco, y por la cuarta. Es el proverbio que se repite en todas, señalando que llegaron al colmo de la maldad. Cuarto, la sentencia anticipada, que también se repite en los 8 casos, es: no lo perdonaré o no revocaré el castigo, como dice Reina Valera. Quinto, la acusación en el caso de Damasco es: porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Ese es el pecado particular que Dios está señalando acá. Repito, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Sexto, la declaración de juicio en el caso de Damasco corresponde a 4 juicios. De la siguiente manera: primero, enviaré fuego a la casa de Hazael, que consumirá los palacios de Ben-Hadad. Segundo juicio, también quebraré los cerrojos de Damasco. Tercer juicio, exterminaré a los habitantes del valle de Abén y al que empuña el cetro Edén. Y cuarto, además el pueblo de Harán irá cautivo a Kir. Y la séptima parte, el sello de confirmación. Cada uno de los oráculos va a terminar de la misma manera: dice Jehová. Es como un amén. O sea, póngale el sello, publíquese y cúmplase. Así dice Jehová. Ahora, tratar cada sección bajo estas 7 divisiones realmente sería muy dispendioso. Así que para facilitar el estudio de cada pasaje, vamos a trabajarlo solamente bajo 3 secciones. Teniendo en mente algo: que Amós nos está transportando a un juzgado. Amós nos está transportando a un tribunal. Eso es evidente cuando leemos el texto. Así que vamos a verlo bajo 3 tópicos únicamente. Primero, el descargo del juez. En el caso que vamos a estudiar hoy, Amós 1:3, la primera parte. El descargo del juez. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo. Segundo, la denuncia del delito. La denuncia del delito sería la última parte del versículo 3. Específicamente acá: porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Y en tercer lugar, la declaración de sentencia, o de la sentencia, que es el versículo 4 y 5, todos los juicios que Dios va a enviar, 4 en total contra Damasco. Entonces vamos a considerar este texto bajo esos 3 tópicos. Consideremos entonces, en primer lugar, el descargo del juez.
Nos encontramos entonces frente al juicio contra Damasco. Dios está enviando un juicio sobre Damasco. Y quisiera darle un título entonces a esta predicación. El título es el siguiente: el depredador que fue devorado. ¿Cuál es el pecado que se denuncia? El pecado de la inclemencia, la falta de misericordia hacia el prójimo. El descargo del juez, obsérvenlo en su Biblia. Amós capítulo 3, la primera parte. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo. Debemos enfatizar otra vez que Amós nos está transportando a un juzgado. El genio literario de Amós sale de nuevo a relucir porque en un ritmo vertiginoso nos llevó de los campos de Samaria a la cumbre del Carmelo, finalmente a la Corte Suprema del Universo. Es decir, el trono de Dios que en ese entonces era o estaba establecido en Jerusalén. Estoy pensando en el versículo 2 y el versículo 3. Así notamos que volvemos donde comenzamos en el versículo 3. Es una ronda rápida que nos hacemos como si una montaña rusa se tratara. Fue así, noten la ronda que nos hizo Amós en los versículos 2 y 3. Comenzamos en Jerusalén. ¿Recuerdan dónde comenzaba el rugido de Jehová? En Jerusalén. Luego ese rugido sale cual fuego devorador hacia los campos de Galaad. Va a la cumbre del Carmelo. Y ahora en el versículo 3 retorna ¿a dónde? A Jerusalén. Rápidamente nos lleva así, para colocarnos en un lugar de tribunal, en un lugar de juicio. El fuego entonces comienza a cubrir, o quizá deberíamos decir mejor, a rugir sobre toda la tierra. El rugido del león avanza en su nefasta labor de consumir con su fuego devastador el pecado y castigar al pecador. Y su primera víctima es Damasco. Se levantó el león y va por su presa. ¿Recuerdan quién es el león? Es Jehová. ¿Y a través de quién ruge Jehová? A través del profeta. Y repito entonces, ya que se levantó el león, va por su primera presa. Esa presa es Damasco. Cuando miramos panorámicamente cada uno de los pronunciamientos de Amós, los 8 en total, notamos que tiene una estructura que se denomina quiásmica. Algunos le llaman, para entenderlo mejor, una estructura de sándwich. ¿Cómo es un sándwich? Hay pan y en la mitad la carne. A eso se le llama una estructura quiásmica en literatura. ¿Qué quiere decir? Al principio tenemos una afirmación, al final básicamente la misma afirmación y en la mitad la carne, el grueso del mensaje. ¿A qué me refiero? Note cómo comienza el versículo 3. Así ha dicho Jehová, ¿cierto? ¿Y cómo termina la sentencia? Versículo 5, la última parte. Dice Jehová. ¿Notan cómo comienza y cómo termina? Cada oráculo va a ser igual. Comienza con un así ha dicho Jehová y termina con un dice Jehová. Y en la mitad, ¿qué se coloca? Todo el juicio. Todo el proceso contra esa nación. Así dice Jehová, juicio contra, en este caso juicio contra Damasco, y luego dice Jehová. ¿Por qué Amós coloca así dice Jehová al principio y dice Jehová al final? Bueno, creo que es evidente porque quiere enfatizar quién es el protagonista de este acto. ¿Quién es el protagonista de esto que está sucediendo? El protagonista, queridos hermanos, no es el pecado. El protagonista no es el pecador. ¿El protagonista quién es? Jehová, que es el juez de todo el universo. Ya enfatizamos anteriormente, cuando estudiamos versículos 1 y 2, que el así dice Jehová era una de las formas clásicas como los profetas encabezaban sus pronunciamientos. Comenzaban de esta forma para dejar en claro que sus palabras en realidad eran las palabras de Jehová. Esta expresión, así dice Jehová, aparece más de 300 veces en todo el Antiguo Testamento. Así dice Jehová. Si usted la busca en una concordancia, va a notar que aparece más de 300 veces en el Antiguo Testamento. ¿Qué nos dice eso? Que el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Sí, Dios utilizó hombres, pero finalmente la palabra de Dios. Pero hay un particular acá, en el texto que estamos considerando. La palabra de Dios acá ya no es una palabra de Dios para Israel, no es una palabra de Dios contra Israel, sino que es una palabra de Dios contra una nación pagana, una nación que estaba fuera del pacto con él, contra Damasco. Claro, si usted ha leído el Antiguo Testamento sabe que la mayoría
del Antiguo Testamento fue escrito y dirigido ¿a quién? A Israel, la nación de Dios, el pueblo con el que entró en pacto. Pocas veces Dios se dirige a naciones paganas, pero en Amós tenemos un caso particular. El libro comienza con pronunciamientos contra 6 naciones paganas. Como ya he dicho varias veces, eso es para enfatizar que Dios no era un Dios local únicamente. No era el Dios de Israel, sino que es el Dios de todas las naciones, es el Dios del universo. En cuanto a Damasco, rápidamente digamos que era la capital de Siria, la ciudad principal de Siria. Siria era un imperio que gobernaba en la parte norte de Israel, un reino. Según Primera de Crónicas 18, Segunda de Crónicas capítulo 28 e Isaías capítulo 7, 8, era la ciudad principal de ese reino llamado Siria. Damasco se hallaba al este del monte Hermón, en la esquina noroeste de la llamada llanura de Guta. Y el caso particular de Damasco es que era una ciudad rica, con tierras fértiles e irrigadas por muchos canales, y estaba situada en la ruta internacional de esos días. La ruta internacional de entonces era la ruta que pasaba por Palestina. ¿En qué consistía la ruta internacional? Era la ruta de intercambio comercial entre las grandes potencias, Babilonia y Asiria, que estaban en el lado nororiental, y Egipto, que estaba al lado suroccidental. Entonces, Babilonia, Asiria acá, Egipto acá, tenían que tener una ruta de intercambio comercial. Por esa ruta pasaba Damasco. Entonces, todo el intercambio comercial que había entre las grandes potencias obligatoriamente tenía paso por Damasco, lo cual hacía de esa ciudad una ciudad sumamente rica, una ciudad opulenta, una ciudad con bastante comercio. Y además encontramos a Damasco a lo largo y ancho de toda la historia de Israel. Damasco aparece en épocas tan tempranas como en los días de Abraham. Génesis capítulo 14 cuenta acerca de Damasco, pero también encontramos menciones de Damasco en la época posterior al destierro. Segunda de Crónicas capítulo 24 y 28. Así que Damasco es una ciudad que aparece en todo el Antiguo Testamento, constantemente relacionada con Israel. Amós comienza sus denuncias con Damasco. Recuerden el versículo 2. Dijo: Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se inundarán y se secará la cumbre del Carmelo. Cuando Amós dijo esto, los oídos de los israelitas quedaron golpeados. Porque recuerden que Amós acá le está diciendo a los israelitas que Dios va a enviar un juicio desde Jerusalén. Así que Amós acaba de decirle a Israel que lo que tiene que decir es contra ellos, es una denuncia contra Israel particularmente. Yo me trato de imaginar la escena y creo que en este momento los israelitas cerraron su Biblia y empezaron a salir uno a uno. No querían escuchar a Amós. Si Amós tiene que decir algo contra mí, eso no me interesa. Así que Amós, guiado por el Espíritu Santo, quiere no perder a su audiencia, quiere mantenerlos atentos, y entonces empieza sus denuncias no con Israel, sino con Damasco, un enemigo clásico de Israel. ¿Ustedes se imaginan ahora el escenario cómo cambia? En este momento, cuando ellos escuchan el versículo 2, se quieren ir, pero cuando escuchan que Amós dice contra Damasco, abre su Biblia otra vez, se sientan en la silla y se ponen contentos a escuchar. Venga, ¿qué tiene que decir contra Damasco? Esto sí me interesa. Hay un propósito acá, un propósito divino, por supuesto, pero también vemos una calidad maravillosa de Amós como predicador. Él no quiere perder su audiencia, no quiere que su audiencia cierre sus oídos, sino quiere ganarlos, quiere tenerlos ahí atentos para que cuando lance la estocada final, ya la guardia esté abajo. Así que comenzar con la denuncia de Damasco tuvo el efecto de apaciguar los ánimos de los israelitas después de haber escuchado que Jehová iba a rugir desde Jerusalén contra Samaria. Pero además ganó la atención y abrió los oídos de los israelitas. En ese momento, seguramente, judíos e israelitas se encontraban satisfechos y frotándose las manos, porque Jehová estaba anunciando un juicio sobre aquellos despreciables paganos de Damasco. Recordemos de paso que Siria,
cuya capital era Damasco, fue una piedra en el zapato para Israel a lo largo de toda su historia. Usted puede mirar en el Antiguo Testamento, 2 Samuel capítulo 8, Primera de Reyes capítulo 18, Segunda de Reyes capítulo 8, narran, entre otros textos, encuentros bélicos entre Israel y Siria, continuos en el Antiguo Testamento. Así que los israelitas en este momento están felices, dichosos, dispuestos ahí sentados en primera fila para escuchar lo que Dios va a hacer contra sus enemigos. Amós entonces anuncia contra quién va este pronunciamiento y dice: por 3 pecados de Damasco y por el cuarto. Notan la fórmula proverbial que utiliza: 3 más 1. Por 3 pecados más el cuarto. Obviamente, usted sabe que 4 es igual a 3 más 1, ¿cierto? Es una forma típica en la literatura de sabiduría para señalar plenitud, para señalar el colmo, para señalar que la copa se llenó y se rebasó. Observen, por ejemplo, cómo nos lo expresa Proverbios 30:15 y Proverbios 30:18. Estos dos textos que acabo de citar, Proverbios 30:15 y Proverbios 30:18, entre otros, muestran el uso clásico en Israel de esta fórmula 3 más 1. Y observen cómo se utiliza. Proverbios 30:15, la sanguijuela tiene 2 hijas que dicen: dame, dame. 3 cosas hay que nunca se sacian, aún la cuarta nunca dice basta. ¿Vieron la fórmula proverbial? ¿De qué está hablando el proverbio? De algo que demanda, demanda y nunca se llena. ¿Y cómo expresa esa demanda insatisfecha? La expresa a través de la fórmula 3 más 1. 3 cosas hay que nunca se sacia, aún la cuarta nunca dice basta. Y el versículo 18: 3 cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta. Fórmula 3 más 1. ¿Qué es lo que está diciendo el proverbista? Simplemente soy un gran ignorante. No sé la tercera y la cuarta menos. Entonces, esa fórmula 3 más 1 era típica para señalar plenitud, para señalar lo que nosotros diríamos: se rebasó la copa, se llenó, hasta aquí, no más. Lo curioso es que la sentencia por 3 transgresiones y por la cuarta, al final enuncia un solo delito. Por 3 pecados de Damasco y por el cuarto, no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Cuando leemos ese porque, esperaríamos la lista de 4 pecados, ¿o no? Porque acaba de decir por 3 pecados y por el cuarto. ¿Por qué? 2 puntos. ¿Y cuántos pecados se enumera? Uno solo. Solo uno. Ese pecado que señala, entonces, es el pecado que rebasó la medida. Es el pecado que hizo perder la paciencia, el que llevó a clamar a Dios: hasta aquí, no más, el momento del juicio ha llegado. Es como cuando usted y yo vamos a corregir a un hijo. ¿Cómo hace usted la corrección? Bueno, cuando está amenazando a su hijo, ¿usted cómo hace? ¿Sabe cómo hacemos los papás humanos? Decimos: va 1, hasta 3, van 2 y medio, 2 y 3 cuartos, 2 y 3. Es algo así, ¿no? Como que la sentencia ya está llegando a su colmo, pero en el caso de Dios no es una dilatación infinita del juicio, como en nuestro caso. Por eso nuestros hijos ya saben que pueden pecar y hacer lo que quieran porque nunca cumplimos la sentencia. Pecado grave de los padres, ¿o no? Los hijos saben que nunca cumplimos sentencias. Saben que cuando les anunciamos un castigo, finalmente estiramos hasta que nunca llega el castigo. Eso es una mala formación de los hijos, ¿sí? Pero también les estamos dando a los hijos un mensaje equivocado de quién es Dios. Ellos piensan que a Dios lo podemos también estirar y transar. Y que Dios dice por 3 pecados y hasta el cuarto, y luego dice: no, mejor hasta el quinto. No, hasta el sexto. No, en el caso de Dios, 3 más 1 no significa dilatación infinita del juicio, sino que es un recordatorio de que se ha llenado la copa y por tanto el juicio ahora es inevitable. Por eso Dios dice: no lo perdonaré. O como tenemos en Reina Valera: no revocaré su castigo. Eso es lo que Dios sentencia por boca del profeta. Por ese cuarto pecado que llenó la copa, entonces ya no hay perdón para ustedes. Lo único que pueden esperar es el juicio. Recuerden, el león ya se paró. Ya. Y va a capturar la presa.
Esta expresión, no revocaré su castigo, aparece traducida de diferentes formas. Por ejemplo, les reseño algunas versiones. Dios habla hoy, dice, no dejaré de castigarlos. Biblia de Jerusalén, dice, seré inflexible. Biblia de las Américas, nueva versión internacional, Reina Valera contemporánea, Reina Valera 60, la que tenemos nosotros. Reina Valera actualizada dice, no revocaré su castigo. Nueva traducción viviente, coloca, no permitiré que queden sin castigo. Y la Biblia textual dice, no lo revocaré. Note las diferencias en las versiones. Esas diferencias se deben a que el texto hebreo acá es muy difícil de entender, muy difícil de leer. Literalmente el texto hebreo simplemente dice, no lo haré volver. Eso es lo que dice literalmente el texto hebreo, no lo haré volver. La pregunta es doble. Primero, ¿qué significa no haré volver? ¿Y qué significa lo? ¿A quién? La mayoría de versiones piensan que ese lo se refiere al castigo. Pero, más bien yo prefiero entenderlo como ellos, como aquel que está siendo acusado. Es un pronombre que se refiere a quien mencionó anteriormente, a Damasco. Y la palabra hebrea, haré volver, significa ya no le permito el retorno. O sea, ya no hay campo para el arrepentimiento. Por lo tanto, no lo revocaré, significa ya no lo voy a perdonar. Ya no hay espacio para el arrepentimiento. El momento del arrepentimiento, ¿cuándo fue? Antes de colmar la copa, cuando Dios avisó una y otra vez, pero ahora que Dios se levanta para juzgar, no hay nada más que hacer. Y eso es importante que nosotros lo metamos en nuestra conciencia, hermanos. Como les decía en el ejemplo de los padres, los hijos aprenden a pensar que el juicio nunca va a llegar, que se va a dilatar infinitamente, y es que así nosotros pensamos del juicio de Dios, ¿o no? Dios extiende tanto su gracia, tanto sobre nosotros, que pensamos que finalmente el juicio nunca nos va a alcanzar. Pero algo debemos estar seguros, el día que Dios se levanta a juzgar, ese día ya no hay nada más que hacer, ya no hay campo para el arrepentimiento. Y déjenme hacer una observación más antes de pasar a la segunda sección de nuestra consideración. Es la palabra pecado. El texto dice, por 3 pecados de Damasco y por el 4. Esa palabra yo la he traducido delito. Esa palabra hebrea ya pesha significa delito, culpa, pecado, ofensa. Noten los significados de esa palabra con una fuerza especial en el sentido de delito. En Amós 5:12 fue traducida rebeliones. O sea, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones. La misma palabra hebrea ahí. Pesha, y de vuestros grandes pecados. Y mire la explicación de lo que significa acá rebelión y pecado. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Es decir, esta palabra particularmente señala una rebelión contra Dios al tratar injustamente a los desvalidos. Repito, esta palabra particularmente señala el pecado como una rebelión contra Dios al tratar injustamente a los desvalidos. El Antiguo Testamento tiene muchas palabras en hebreo para pecado, pero esta es una palabra especial, particular. Esta palabra siempre señala hacia un delito, algo que la justicia puede señalar como delito y por lo tanto es punible, es digna de castigo. Algo así como en nuestro caso jurídico, hay ciertas conductas que han sido declaradas delitos y el que transgreda eso tiene que ir a un juzgado y el juzgado da una sentencia. Ese es el sentido particular de esta palabra allá en el hebreo. Así que el tono de justicia social sale fácilmente a la vista. Amós es un predicador de la justicia social, o sea, de la justicia que Dios demanda del prójimo contra el prójimo. Pero recordemos algo, en el caso de los profetas de Israel, la justicia social no era la razón de ser de su predicación. Ellos no eran simplemente predicadores de justicia social. No, ellos más bien predicaban la justicia social que era demandada por la ley moral de Dios. Lo que nosotros conocemos como la segunda tabla de la ley. Y que Jesús resumió, ya lo vimos en un domingo anterior, Jesús resumió como amarás a tu prójimo como a ti mismo. En resumen, cuando Dios sentencia a Damasco y a las otras naciones, la sentencia porque dejaron de amar al prójimo. Porque cometieron un delito delante de Dios.
Y la base para esa denuncia a gente que no había recibido la ley en tablas es el hecho de que fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Recuerden que la ley en tablas la recibió Israel. Damasco no había recibido la ley en tablas. Podían decir la gente de Damasco que ellos no sabían nada de la ley de Dios. Ellos no recibieron el Pentateuco. Era una nación pagana, impía, pero notan cómo Dios los hace responsables de ese pecado. ¿Por qué Damasco? ¿Por qué las otras naciones que no eran parte del pueblo de Dios podían ser calificadas como gente que había delinquido contra la ley de Dios? Porque Dios puso su ley moral en el corazón de ellos. Mire cómo Pablo nos lo dice en Romanos capítulo 2, versículos 14 al 16. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, o sea, no tienen la ley escrita en tablas, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, no tengan la ley escrita en tablas, o no tengan en la Biblia, el Pentateuco, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Notan el punto? ¿Cómo alguien que no tiene la Biblia sabe que tratar inmisericordiamente al prójimo es un delito delante de Dios? Pablo dice acá, porque tiene la ley escrita en su corazón. Y también su conciencia, el árbitro que Dios ha puesto en nuestro ser interior, la conciencia denuncia cuando esa persona delinque contra Dios. Es sobre esa base entonces que Dios está denunciando el delito que ha cometido Damasco. Damasco no necesitaba tener el Pentateuco, no necesitaba tener las tablas de la ley. Era suficiente con que hubieran sido creados a imagen y semejanza de Dios y tuvieran esa ley impresa en su corazón. Jehová, pues, es el garante del derecho universal. No es la ONU. Es Jehová el garante del derecho universal. Y Dios llama a cuentas a los hombres y a las naciones. Aquí no está llamando a cuentas a hombres particulares, está llamando a cuentas a una nación que delinquió contra otra nación. Pecar contra el prójimo es pecar contra Dios. Hermanos, hay un código universal de derecho. Y no es el que proclamó la ONU. Ese código universal de derechos, ¿saben cuál es? La santa ley de Dios. Los 10 mandamientos. Ese es el código universal sobre el cual Dios va a juzgar a todos los hombres. Ningún hombre, ninguna nación pueden escapar de ese derecho divino, a ser el juez universal. Consideremos ahora la denuncia del delito. Ya vimos el descargo del juez. Al final del versículo 3, Amós dice, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Ese fue el delito particular. La denuncia tiene que ver con un delito que cometieron contra Galaad. Galaad era el nombre que se aplicó a una región que estaba al lado oriental del Jordán. Lo interesante de eso es que Galaad geográficamente pertenecía a Israel. ¿Qué quiere decir esto? Que el pecado de Damasco fue contra Israel. Galaad era parte de Israel. Usted puede mirar algunas referencias en el Antiguo Testamento que nos enseñan que esa era una región de Israel. Jeremías capítulo 8, Jeremías capítulo 46, entre otros. Incluso en días tan tempranos como los días del profeta Eliseo, ya se había profetizado ese tipo de actos de Damasco contra Israel. Busquen su Biblia, por favor, Segunda de Reyes capítulo 8, versículos 7 al 12. Esto nos ubica en la época del profeta Eliseo, es decir, aproximadamente 100 años antes de la época de Amós. Y vea lo que profetiza Eliseo. Eliseo se fue luego a Damasco y Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo, al cual dieron aviso diciendo, el varón de Dios ha venido aquí. Y el rey dijo a Hazael, toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios y consulta por él a Jehová diciendo, ¿sanaré esta enfermedad? Tomó pues Hazael en su mano un presente entre los bienes de Damasco, 40 camellos cargados, y fue a su encuentro, y llegando se puso delante de él y dijo, tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo, sanaré de esta enfermedad. Noten esos nombres, Hazael y Ben-Hadad, los citamos en su profecía. Y Eliseo le dijo, ve y dile, seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente.
Y el varón de Dios le miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Luego lloró el varón de Dios. Entonces le dijo a Asael: ¿por qué llora mi señor? Y él respondió, Eliseo le dice a Asael: porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a sus mujeres que estén encintas. Y eso se cumplió literalmente. Observe Segunda de Reyes, capítulo 13, versículos 3 al 7. En días de Jehú, unos cuantos años adelante de esta profecía de Eliseo, mire lo que sucede. Y se encendió el furor de Jehová contra Israel y los entregó en mano de Hazael, rey de Siria. Hazael, ahora ya rey, mató a Ben-Hadad, que era rey. Este era el segundo al mando, mata a Ben-Hadad y ahora es el rey. Y en mano de Ben-Hadad dijo Hazael por largo tiempo. Mas Joacás oró en presencia de Jehová, y Jehová lo oyó, porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Y dio Jehová salvador a Israel, y salieron del poder de los sirios, y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. Con todo eso, no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvieron, y también la imagen de acera permaneció en Samaria, porque no le había quedado gente a Joacás, sino 50 hombres de a caballo, 10 carros y 10,000 hombres de a pie, pues el rey de Siria los había destruido y los había puesto como el polvo para hollar. ¿Nota lo que hizo? Se cumple la profecía de Eliseo. Ahora, este texto que acabamos de leer termina diciendo que Hazael puso a los hombres como polvo para hollar. La palabra hollar acá es la misma que Amós utilizó para trillar en Amós 1:3. O sea, puso a los hombres como polvo para trillar, pisotear. Ese verbo hebreo significa pisar, trillar. O sea, pisotear tallos, cabezas de grano con las pezuñas u otros instrumentos. Para eso se utilizaba esa palabra, con el propósito de separar los granos. O sea, la figura que Amós está utilizando acá es del campo, de cómo se prepara la tierra para el arado, para sembrar. Se meten instrumentos de hierro fuerte que penetran en la tierra y se rasga. Pero también se refiere al acto de pisotear, de trillar los granos. Esa palabra tiene otros significados secundarios como hollar, aplastar, pisotear, ser trillado. Abran su Biblia por favor en Jueces 8:7. Miren lo que hace Gedeón, porque nos ayuda a ilustrar lo que Amós está refiriendo. Y Gedeón dijo: cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuná, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. Versículo 16. Y tomó a los ancianos de la ciudad y espinos y abrojos del desierto, y castigó con ellos a los de Sucot, una ciudad que queda también en la región de Galaad. Claro que esto es de la época de los jueces, muchos siglos atrás de la época de Amós. Pero nota lo que hizo Gedeón: los trilló. Claro, el instrumento que utilizó Gedeón acá, ¿cuál fue? Para trillarlos. Espinos y abrojos del desierto. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, los desnuda, los pone de espaldas, de frente, y empieza a rastrillarlos con espinos y abrojos del desierto. O sea, este verbo que Amós está utilizando para trillar señala hacia un acto, una costumbre antigua de trato y misericordia sobre aquellos que eran conquistados. El caso es este, ¿saben? Gedeón utilizó espinos y abrojos, pero de acuerdo a Amós, ¿sabe qué utilizó Damasco para trillar a los hombres de Galaad? Trillos de hierro. Los trillos de hierro se refiere al rastrillo que se utiliza en la tierra. No sé si ustedes han visto algo de eso. Hoy en día todo se hace a través de maquinaria industrial, ¿no? Pero tienen grandes trillos, algo que va cercenando la tierra. Pero antiguamente lo que hacían eran grandes tenedores que tenían varias puntas para que penetraran en la tierra y rastrillarla, remover toda la tierra y prepararla para la siembra. Ese tipo de instrumentos, dice Amós, fueron los que utilizaron los de Damasco contra los habitantes de Galaad. Es decir, Amós está señalando una crueldad sin precedentes. Eran actos de guerra y eran costumbres de guerra. Ahora, algunos comentaristas dicen que quizá la expresión aquí en Amós sea figurada. O sea que cuando Amós habla de que trillaron con trillos de hierro, se está refiriendo a que inutilizaron los campos de siembra de Galaad. Pero yo creo que el sentir general del texto
lo que dicen las otras denuncias y particularmente lo que Dios va a señalar como castigo, implica que esto fue un acto literal. Es decir, Amós se está refiriendo a una crueldad que usaron los sirios en una reciente guerra contra sus vecinos israelitas, literalmente quitándole con rastrillo la piel a los hombres de Israel. ¿Notan el acto tan cruel? El acto tan inmisericordia que ellos cometen. Siendo así, estamos frente a una crueldad inusitada, producto de un odio atroz contra el prójimo. Es el resultado del egoísmo descarnado y la avaricia propia de la naturaleza caída del hombre. En este caso que estamos considerando, llevada a niveles nacionales. O sea, no fue un hombre contra un hombre. No fue como en el caso de Gedeón, un hombre contra algunos hombres. Fue una nación contra toda una nación, contra todos los hombres de Galaad hicieron esto. La devastación de la guerra. Todos la conocemos o no. Y las crueldades que trae aparejada. Eso es lo que está hablando Amós. Pero para que no salgamos bien librados de esta denuncia, y quizá como los israelitas que en este momento escuchaban a Amós, quizá nosotros también nos alegremos porque Dios juzga a los impíos que hacen tales cosas. Consideremos brevemente la aplicación que Santiago hace de este texto de Amós. Santiago capítulo 4, versículos 1 al 3. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Notan que es el mismo pecado que Amós nos ha descrito? ¿Es la guerra o no? Es un acto descarnado en la guerra. Es la falta de misericordia cuando estamos peleando contra el otro. Pero Santiago lo aplica de una manera personal. Siempre será fácil evadir nuestros pecados cuando la denuncia es ajena o general. El individuo suele perderse en medio de las masas. Por eso tenemos que aplicarlo de una manera personal. Por eso el Espíritu Santo afila la espada y apunta de una manera individual. Santiago ya no habla de guerras internacionales, sino de guerras individuales. Ya no está pensando en una nación contra otra nación, sino en un hombre contra otro hombre. Santiago ya no piensa en las riquezas innumerables que dejaba la guerra, sino en las nimiedades por las que peleamos contra otros. Santiago ya no menciona los métodos inhumanos de la guerra, sino las pataletas que utilizamos para satisfacer nuestras propias pasiones. Santiago y Amós hablan de lo mismo. Lo que Amós nos presenta a nivel nacional, Santiago nos lo presenta a nivel personal. ¿Sabe cuál fue el pecado de Damasco? La codicia. Que lo llevó a un trato sin misericordia a su prójimo. La codicia es la raíz de todas las guerras. La codicia es la raíz de la que brotan los pleitos entre esposo y esposa, entre padres e hijos, entre hermanos en la iglesia, entre vecinos. Parafraseando a Santiago, ¿cuántas cosas usted no está dispuesto a hacer para obtener lo que desea? ¿Vieron a lo que estuvo dispuesto Damasco? ¿Lo que hizo? Pero no somos diferentes a Damasco, ¿no? Damasco trató cruelmente a los habitantes de Galaad, llegando incluso a trillarlos con trillos de hierro. Nosotros, usted y yo, tratamos cruelmente a aquellos que se interponen en nuestros deseos, en nuestras metas, anhelos, en nuestras carreras. Todo lo que se interponga entre nosotros y eso que anhelamos, lo tratamos duramente, los trillamos con nuestras palabras, los trillamos con nuestros actos, ¿sí o no? Así que la denuncia contra Damasco es una denuncia contra usted y contra mí, por lo que hacemos a diario contra nuestro prójimo. Estamos dispuestos incluso a matar, si no fuera porque eso trae mayores consecuencias. Pero si no existen esas consecuencias mayores, mataríamos por esos deseos que combaten en nuestra alma. Así es nuestro estado caído. Desde que nacemos, el niño pequeño, si tuviera la fuerza de un hombre adulto, dice Sugel Michelin, mataría a su papá cuando su papá no le da lo que desea.
Esa es la miseria del estado caído del hombre. El diagnóstico de Santiago no podía ser más asertivo, pero su sentencia es aún más. Santiago dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago capítulo 2, versículo 13. ¿Escucharon eso? Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Porque nosotros que tratamos con dureza a los otros, queremos que nos traten suavemente, con misericordia o no. ¿No demandamos eso constantemente? Se nos olvida el amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para decirlo de una manera más clara, el problema de cada uno de nosotros es que amamos las cosas y usamos a las personas, cuando deberíamos amar a las personas y usar las cosas. Roguemos a Dios que nos inunde cada día más con su amor, para que podamos expresar de manera práctica y concreta ese amor que Él ha hecho morar en nosotros por su Espíritu Santo. Pidámosle a Dios que nos ayude a mortificar a diario esa codicia que no deja más que destrucción a nuestro paso. Y para terminar, hermanos, consideremos la declaración de la sentencia. Esa fue la denuncia del pecado. Ahora, en tercer lugar, ya para terminar, la declaración de la sentencia. Amós capítulo 1, versículos 4 y 5. Prenderé fuego en la casa de Hazael y consumirá los palacios de Ben-Hadad, y quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré a los moradores del valle de Abén y los gobernadores de Bet-Edén. Y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. Llegó el momento de oír el culpable de parte del juez, que ya había sido una sentencia anticipada según lo que leímos en el versículo 3. Su castigo no lo revocaré. Pero sobre todo llegó el momento de escuchar la sentencia correspondiente. Cada pecado trae sus propias consecuencias. Y normalmente esas consecuencias son coherentes con el mismo pecado. No es posible evadir las consecuencias de los pecados, mucho menos evadir el juicio divino. Somos libres para pecar, pero no libres para escoger las consecuencias de nuestros pecados. Ya que Damasco trató a Galaad sin misericordia, ¿cómo va a ser el juicio contra Damasco? Sin misericordia. 4 consecuencias. Enviaré fuego a la casa de Hazael que consumirá los palacios de Ben-Hadad. También quebraré los cerrojos de Damasco. Tercero, exterminaré a los habitantes del valle de Abén y al que empuña el cetro en Ben-Edén. Y cuarto, el pueblo de Adán o de Siria irá cautivo a Kir. Hay una secuencia lógica presentada aquí en estos castigos. El juicio comienza por los gobernadores, ricos y opulentos. Luego pasa a la ciudad entera y termina en el destierro. Dios comienza quemando los palacios de gobierno. Luego rompe los cerrojos de la puerta de la ciudad dejándola así desprotegida. Extermina a los habitantes, incluidos sus gobernantes, y finaliza llevando a todo ese pueblo al destierro. ¿Saben quién es el ejecutor de la sentencia? Mírenlo los verbos. Versículo 4. Prenderé. Primera persona. Yo prenderé. Versículo 5. Quebraré. Primera persona. Yo quebraré. Y destruiré. Yo destruiré. Primera persona. ¿Quién está hablando? Versículo 3. Así ha dicho Jehová. El ejecutor es Dios. Dios mismo toma este cargo y Dios mismo es el que ejecuta el castigo. Y en este punto es inevitable volver a citar a Amós capítulo 3 versículos 6 al 8. ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad del cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a los siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Sí, es Jehová mismo quien ejecuta todos estos terribles juicios. Y lo hace bajo la prerrogativa de ser el juez de toda la tierra. O sea, aquí Dios está ejecutando su derecho divino. ¿Sobre qué prerrogativa Dios hace este juicio? Él es el legislador del universo. Y particularmente los asuntos de las naciones y los asuntos entre los hombres. Dios toma en cuenta lo que yo hago con mi prójimo. Lo está viendo.
Lo está anotando. Tengamos en cuenta, eso sí, que el juicio de Dios es según verdad. Aquí no hay forma de escapar, no hay soborno que sirva, pero tampoco hay acepción de personas. No hay injusticia ni parcialidad en Dios. Él nunca se equivoca en su juicio. Va a dar el juicio que corresponde. Es la corte celestial la que dicta la sentencia. Y entonces, como dice Habacuc, calle delante de él toda la tierra. O como dice Zacarías, calle toda calle delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. ¿Qué puede hacer el hombre cuando Dios se levanta para hacer juicio? Cerrar la boca. Porque nuestra propia conciencia nos dice, culpable. Culpable. Así como Damasco devoró las riquezas de Galaad, el fuego consumirá lo más preciado que guardaban en sus palacios. ¿Cuánto daño hacemos nosotros, no? Por lo que consideramos nuestros tesoros, por lo que queremos obtener, atesorar. ¿Sabe qué dice el Señor Jesucristo? Aplicando de una manera práctica lo que ambos dicen. Vended lo que poseáis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezca, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si mi corazón está en las riquezas, voy a hacer lo que sea para obtenerlas. Voy a pasar por encima del que sea. Voy a pisotear a todo el que se pase por delante de mí. Pero ¿notan lo que Jesús nos manda? Vended lo que poseáis. No está diciendo vendan todo. No está diciendo hagan una provisión para ayudar a los otros. En lugar de pisotear, en lugar de lastimar, en lugar de usar a los otros para mis propios propósitos, busquemos dar limosna, busquemos ayudar a los necesitados. Porque de esta manera, entonces estamos cultivando un tesoro que nunca perecerá. Recuerden siempre que los tesoros de Damasco fueron quemados por el fuego. Finalmente llegó el día en que Damasco fue destruido. Según lo que nos dice Segunda de Reyes 16:9. Y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó y llevó cautivos a los magradores a Kir y mató a Rezín. Es decir, el día del cumplimiento de la sentencia finalmente llegó. Unas décadas adelante de Amós, finalmente el rey de Asiria arrasó con Damasco. Así que, hermanos, estemos seguros que Dios siempre cumple sus amenazas, porque Él no puede negarse a sí mismo. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. No puede negarse a sí mismo. Si Dios tarda en enviar el juicio, no es porque olvidó sus sentencias, sino porque nos da tiempo para el arrepentimiento. Como dice Pablo, o menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Si Dios no ha castigado tus pecados, si Dios no ha castigado mi pecado, no es porque olvidó, es porque nos está dando tiempo para el arrepentimiento. ¿Y quién de nosotros no es culpable del delito que Amós denunció? ¿Quién de nosotros no ha tratado inclementemente a su prójimo? A su cónyuge, a sus hijos, a su hermano, a su vecino. Creo que todos somos culpables de este pecado, ¿no? Pero Dios misericordiosamente todavía no lo ha juzgado. Todavía nos tiene con vida, pero no abusemos de esa misericordia. El león rugió y se llevó a su primera presa, Damasco. Así que es mejor que atendamos su voz, porque cuando Dios juzga a alguien cercano a nosotros, seguramente está buscando nuestro arrepentimiento, no nuestra jactancia. No te ensoberbezcas, sino teme, dice Pablo.